Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente venimos a escudriñar la palabra de Dios. Que el Señor nos continúe dando hambre y sed de su palabra. Que el Espíritu Santo continúe con nosotros ayudándonos. Necesitamos entenderla, necesitamos aplicarla. Ayer nosotros terminamos el libro de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón. Vamos a mirar sus generalidades, vamos a aprender cuál fue el propósito del libro. Bueno, pero hoy es miércoles 24 de enero. Vamos a hablar del propósito del libro de Eclesiastés. ¿Cuál era? Salvar a las futuras generaciones de la amargura, de aprender por medio de su propia experiencia que la vida no tiene ningún significado si nos apartamos de Dios. ¿Quién fue el autor? Sabemos que lo escribió Salomón. La fecha fue en el año 935 a.C. Salomón hace un análisis retrospectivo de su vida, o sea, que empieza a echar para atrás, mucha de la cual vivió lejos de Dios. Vamos a ver el versículo clave que ayer lo miramos. Es en el capítulo 12, el versículo 13 que nos dice: el fin de todo el discurso oído es temer a Dios, mire de bello, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Ese es el versículo clave, que es el versículo importante, temer a Dios. Miramos nosotros que hace casi 3000 años Salomón habló de este dilema humano, pero los puntos de vista y las aplicaciones de su mensaje son relevantes en nuestro siglo. En este momento hay que echarle mano a ese libro. Eclesiastés, el sermón escrito de Salomón, es un análisis de la experiencia de la vida y un ensayo crítico acerca de su significado. En este libro profundo, Salomón nos lleva en un viaje mental a través de la vida y nos explica cómo todo lo que intentó, examinó y probó Salomón fue vanidad. Ahí lo vimos, lo estudiamos. Inútil, irracional, sin sentido, necio y vacío. Y recuerde, estas palabras son de un hombre que lo tuvo todo, tremendo intelecto, porque fue el hombre más sabio que ha habido, tremendo intelecto, poder y riqueza. Después de su viaje biográfico, su biografía, su nacimiento y toda su vida, Salomón llega a una conclusión triunfante: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la conclusión a que llega Salomón. Nosotros tenemos que pensar en lo mismo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo caso encubierto, sea bueno o sea malo. Cuando Salomón ascendió al trono, pidió a Dios sabiduría, allá en el segundo libro de Crónicas, y nos dice que llegó a ser el hombre más sabio del mundo. Estudió, enseñó, juzgó y escribió. Llegaban a Jerusalén reyes y líderes de otras naciones para aprender de él. Pero con todo su conocimiento practicó de la vida, Salomón no pudo escuchar sus propios consejos y su vida comenzó a declinar, que es declinar, a bajar en una espiral descendiente. En lugar de ir para mejor, Salomón iba para peor.
cerca del fin de su vida, miró hacia atrás con una actitud de humildad y arrepentimiento. Hizo un inventario del mundo que él había experimentado, esperando salvar a sus lectores de la amargura de aprender por medio de la experiencia personal que todo lo que está lejos de Dios es vacío, hueco y sin significado. Hermanos, no pensemos hacer nada lejos de Dios. Contemos con Él, que sea la voluntad de Él sobre nuestras vidas. Miren lo que está diciendo Salomón. A pesar de que el trono de Eclesiastés es negativo y pesimista, no debemos concluir que el único capítulo que vale la pena leer y aplicar es el último que vimos ayer, el 12, que es muy bonito, volvanlo a leer, donde el autor vierte sus conclusiones. En realidad, el libro entero está lleno de sabiduría práctica, cómo lograr cosas en el mundo y permanecer fuera de problemas, y la sabiduría espiritual, cómo encontrar y conocer los valores eternos. Salomón hizo un enfoque muy sincero de la vida. Todas sus declaraciones acerca de la vanidad de la vida están ahí con un propósito definido: guiar a la gente a buscar la verdadera felicidad únicamente en Dios. Oigan, hermanos, únicamente en Dios encontramos la felicidad. Únicamente en Dios nos llenamos cada uno, solo con Dios. No estaba tratando de destruir tal esperanza, sino de dirigirlas hacia el único que verdaderamente puede cumplirlas. Salomón confirma el valor del conocimiento, las relaciones, el trabajo y el placer, pero todo en su debido lugar. Todas estas cosas temporales de la vida deben verse a la luz del Eterno. Nosotros tenemos que mirar es que nuestra patria es el cielo. Eclesiastés nos muestra unos ciertos caminos en la vida que nos conducen a un vacío. Este libro profundo nos ayuda a concluir el verdadero propósito de la vida. Mire que todo de lo que caminó e hizo Salomón dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Miremos, hermanos, si nuestra vida hasta ahora ha sido sola vanidad, o estamos confiando en el Eterno y Él es el que nos está guiando. Dicha sabiduría nos puede salvar de la vacuidad, o sea, que todo es vacío, que resulta de una vida sin Dios. Salomón nos enseña que el significado de la vida no se encuentra en el conocimiento, ni en el dinero, ni en el placer, ni en el trabajo, ni en la popularidad. La verdadera satisfacción surge al saber que lo que estamos haciendo es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Preguntémonos, este batallar, este diario trabajo, de pronto cada vez más tengo que trabajar más y más, está en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es un libro que nos puede ayudar a librarnos de la carrera por el poder, por la carrera de la aprobación, que todos nos vean que estamos haciendo las cosas bien, la aprobación por el dinero, o puede acercarnos más a Dios. Miramos, por eso hago la reflexión del libro después de haberlo estudiado. Ya lo estudiamos. Vimos nosotros que Salomón estaba ya en una vida no de la inicial ni la del medio, sino ya terminando. Pero él se regresó en su pensamiento
y escribió este libro y se dio cuenta que había hecho muchas cosas que eran vanidad. Miremos nosotros y digámosle: Padre Santo, Papito Dios, aquí estamos. Nosotros queremos que este libro, Papito Señor, de Eclesiastés que nosotros terminamos, nos llene, nos dé consejos. Lo primero es buscarte a ti, que nosotros trabajemos, que todo lo que hagamos y que todo lo que pensemos sea porque tú nos estás dirigiendo. Y es la voluntad tuya, mi Rey, en nuestras vidas. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén.